Bien, eh, muy buenos días, amigos que nos están viendo y escuchando en este día sábado. Bien, muy buenos días, amigos que nos están viendo y escuchando en este día sábado. Buenos días, amigos que nos están viendo y escuchando en este día. Muy bien, vamos a comenzar con la charla el día de hoy y quiero agradecer de manera muy puntual al maestro César Santaolalla, a la maestra Cecilia Estrada, a Marco Salgado, que son autoridades de la Universidad Internacional, y desde luego a mi hijo Ariel Orlando Carvajal, quien es alumno de la universidad y me está asesorando de manera técnica para que esta charla se pueda llevar a cabo. La charla lleva el nombre de Libertad y Responsabilidad, los jóvenes y las adicciones hoy. Un tema que nos atañe, aparentemente está pausado por la pandemia, sin embargo, es un tema posiblemente de los más difíciles de abordar. Y déjeme presentarle básicamente algo de mi currículum. Soy su servidor, Mauricio Carvajal Guajardo, soy psicólogo, tengo ya 34 años de ejercicio profesional como psicólogo clínico y he creado a la Sociedad Morelense de Logoterapia y Análisis Existencial que represento, y la logoterapia es una de las escuelas de psicología que aborda el concepto y el problema de la adicción. Muy bien, la charla la vamos a tener en 4 partes, y si ustedes me lo permiten, les voy a mostrar cuáles son las 4 partes. En una primera parte les voy a hablar del modelo explicativo, desde dónde se hará la explicación. En un segundo momento, breve recorrido histórico de las drogas en la historia del hombre, del ser humano. Estas 2 primeras partes van a ser muy breves, solamente para contextualizarlos, y ocuparé el resto del tiempo en la tercera y cuarta partes. La tercera es el posmodernismo y sus nuevos estilos de vida, y la última parte, la enfermedad actual, el vacío de sentido a la vida. Bien, pues comenzamos. El modelo explicativo, desde donde se hará la explicación, es justamente el análisis existencial y la logoterapia. Hay muchas escuelas de psicología formales con método, con técnicas, con teoría. Sin embargo, desde donde les voy a hablar yo es del análisis existencial y logoterapia, cuyo creador es el doctor Viktor Frankl. Tradicionalmente, las personas tenemos conocimiento de la psicología con conceptos que pertenecen básicamente al tipo de terapéutico de corte psicoanalítico. Sin embargo, no les voy a hablar desde ese perfil. Bien, la logoterapia es el marco con el que yo voy a hablarles el día de hoy. Aquí tenemos al doctor Viktor Emil Frankl, y él es el autor de un libro muy destacado, tal vez algunos lo conozcan, es un libro muy popular que se llama El hombre en busca de sentido, y él plantea que tenemos la voluntad, los seres humanos, de encontrar sentido a nuestras vidas, y cuando esa voluntad de sentido se ve frustrado, cuando no encontramos sentido a la vida, entonces desarrollamos una frustración que se puede convertir en desesperación. Ese es el vacío. Bien, debo decirles que la logoterapia es una teoría, tiene un método y tiene una técnica, y también es una antropología, una filosofía y un estilo de vida. Es una teoría muy compleja, pero por lo mismo muy completa.
La logoterapia es la única teoría psicológica que tiene una idea clara del ser humano, reconoce la dimensión noética, lo cual nos explica mucho del porqué del comportamiento actual de las personas, e incluye a la triada trágica, sufrimiento, culpa y muerte. Y desde luego considera los valores humanos como el, el fundamento donde se construyen las posibilidades de la persona. Bien, ¿qué es la logoterapia? Dicho en palabras de su autor, la logoterapia sería algo así como lo siguiente. Hay 3 trabajadores de la industria de la construcción y llego y le pregunto a uno, ¿usted qué está haciendo? Y la primera persona me dice, yo picando piedra. Le pregunto a un segundo trabajador, ¿y usted qué hace? Yo ganando un sueldo. Y le pregunto a un tercer trabajador de esa misma obra, ¿y usted qué hace? Yo construyendo una catedral. Entonces, ante la misma circunstancia, las personas podemos abordar esa circunstancia de maneras diferentes, algunos de manera fatalista, otros de manera pragmática y otros de una manera más amplia, más esperanzadora y con mucho más significado. Bien, pasemos ahora a ver un recorrido brevísimo de las drogas en la historia del ser humano. Desde que el ser humano tiene registro de su presencia, le han acompañado sustancias que cambian su percepción, sustancias que modifican sus sentimientos y con el tiempo ha ido experimentando, ha ido adquiriendo un conocimiento y finalmente le ha dado una utilidad. En el pasado, la utilidad mayor era de tipo de sanidad, de salud y de tipo religioso. Vamos a ver. Hacia el año 60,000 antes de Cristo, ya se encuentran restos de efedra, que es un potente estimulante natural en un enterramiento neandertal en la cueva de Shanidar en Irak. Y el uso que los investigadores creen que se le daba era medicinal y de ofrenda. Hacia el año 9000 antes de Cristo, también podemos encontrar polen y restos de cactus en donde se hacía ya un trabajo con estas plantas para encontrar un estado alterado de conciencia. Hacia el año 8000 también, restos de hoja de coca, todo esto es en el Perú. Hacia el año 7000 antes de Cristo también se tiene registro de la primera bebida alcohólica. Va a haber mucho sobre el alcohol a lo largo de la historia. Y todo esto es antes de Cristo. Así es de que nos ha acompañado cualquier cantidad de sustancias a lo largo de la antigüedad. También 6000 años antes de Cristo se habla de la adormidera como una planta que servía para recreación, dicen algunos investigadores, como salud y también como una cuestión religiosa ceremonial. 4000 años antes de Cristo, también tenemos que se encontraba la cannabis ya haciendo presencia en escena con un tratamiento curativo y de salud. Bien, esto es rápidamente una muestra de que siempre han estado estos intereses del ser humano por sustancias que lo hagan sentir diferente, que alteren su percepción o que le ayuden y le estimulen a los actos ceremoniosos, religiosos o creativos. En cuanto al alcohol, vemos también que desde el año 800 antes de Cristo y hasta 1650 en México hay todo un recorrido en diferentes países con bebidas fermentadas o que se les da algún tipo de tratamiento químico para obtener algún tipo de material base que se convierta en bebidas destiladas. El
alcohol. Aquí ven ustedes en esta diapositiva, pues el recorrido que hay en las diferentes épocas, en los diferentes países y con diferentes usos, pero bebidas destiladas de alcohol para generar diversos efectos. Bien, hoy en día, y hablando del grupo de jóvenes estudiantes en México, hay algunos datos interesantes y los estudiantes en México han utilizado las drogas, no todos, por supuesto, pero han utilizado las drogas en esta frecuencia. 39% de la población objetivo estudiada ha probado el alcohol, 31% el tabaco, 11% la marihuana, 7% inhalables, 7% tranquilizantes, 3% estimulantes, estos ambos sin prescripción médica, y 3% cocaína. Así es de que, bueno, estudiantes de los grupos estudiados han reportado tener contacto y consumir estas sustancias en estos porcentajes, lo cual nos habla de que están muy al alcance de la mano las sustancias y pueden eventualmente consumirse de manera desproporcionada. ¿Qué es lo que pasa? Les voy a brindar, de acuerdo al marco en el que me estoy basando para darles estos datos, del posmodernismo y sus nuevos estilos de vida. El modernismo y el posmodernismo, uno termina y el otro comienza en el siglo XX, en el siglo pasado, marcan de manera muy acelerada procesos que hacia atrás en la antigüedad se daban con una cadencia diferente. En 100 años, dicen muchos autores, se han hecho más desarrollos tecnológicos que en toda la existencia del ser humano. El siglo XX ha sido un siglo de muchas luces, pero también de muchas sombras, y tiene como signo distintivo las dos grandes guerras que ha tenido la humanidad en tiempos modernos, la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Y esto marca un hito, tenemos que tomarlas como referencias para poder marcar algunos elementos que nos van a ir dando la lógica de cómo se construyen los problemas actuales. Bien, el término posmodernismo o posmodernidad marca una tendencia prácticamente abierta del pensamiento y de expresión de este pensamiento en diferentes terrenos, artístico, cultural, literario, filosófico, etcétera. Y se van dando propuestas que tal vez en otro momento eran negadas, no permitidas, en fin. Hoy un signo distintivo de la posmodernidad es prácticamente toda posibilidad. Esto hace que las personas pierdan de pronto ciertos continentes, ciertos límites para un desarrollo apropiado, un desarrollo adecuado, y de pronto se empiezan a perder muchas de las tradiciones que teníamos, y tradiciones no solamente romper piñatas en las posadas. Tradiciones son formas de comportamiento que permiten la convivencia en sociedad y que permiten el crecimiento y la consecución de objetivos. Entonces, vamos viendo que lo que era algo como muy arraigado, lo que era como respetado, se relativiza. Lo que eran absolutos ahora son ridiculizados. Lo que era respetable ahora no lo es, porque el posmodernismo marca entre sus tendencias que la regla es que no hay regla. Y vemos por todos lados cosas que para algunos serán irreverentes, para otros serán exageradas y para otros más serán tan naturales y cotidianas que tenemos que meter en el conjunto del ideario de una sociedad global como la que tenemos ahora,
todo, y hay cosas que se contradicen en sí mismas, estas ideas, porque todo está permitido. Jugar al fútbol, soccer, es con los pies. Quien tome el balón con las manos se haría acreedor a una tarjeta. Ahora imaginen que se puede jugar al fútbol como quieran. ¿Cuál será la nueva reglamentación para esta nueva manera de jugar al fútbol? Y aquí les muestro una diapositiva que explica de una manera muy gráfica de pronto ciertos procesos que se dan acelerados con motivo de la permisividad postmoderna. La niñez de ayer, tal vez la que me tocó a mí o la que tocó a la generación de los padres y algunos de los jóvenes, era una a la niñez de hoy. Se brincaron algunos pasos, se adelantaron algunos escalones, se obviaron algunas cosas. No lo sabemos. Lo que sabemos ahora es que cada vez más jóvenes inician con procesos de vida que eran antes de adolescentes o de adultos y que ahora siendo niños están experimentando experiencias que antes era imposible pensar. Déjenme decirles que yo he tenido en mi consultorio, sentada en el sofá, a una niña, si puedo llamarla niña, ¿no? A una persona, una chica, una mujer de 11 años con su bebé en brazos y su esposo al lado. Así es de que las cosas sí han ido cambiando de manera acelerada. Ese es un signo distintivo de la posmodernidad. En esta diapositiva que están viendo ustedes, les presento al doctor Aldo Naori. Él es un psicopediatra libio francés y ha escrito muchos libros. Entre ellos les pongo al lado de él los más destacados. Y el último que escribió se llama Educar a nuestros hijos, tarea urgente, y le escribió casi a los 80 años. Y él dice que es urgente, como él lo plantea, es necesario que se replanteen las relaciones entre los padres y los hijos porque algo ha pasado. Alguien ha dejado de hacer algo. Él lo plantea así, con esa frase. Alguien ha dejado de hacer algo. ¿A quién? Él no balancea la tendencia hacia las madres que se ocupen de los hijos o hacia los padres o a ambos, deja abierta la puerta para la discusión, pero lo que él sí plantea es que alguien ha dejado de hacer algo que se hacía antes y que ahora no se hace en la crianza de los hijos. Bien, déjenme decirles un decálogo, 10 características de comportamiento posmoderno que se ha ido arraigando, se ha ido desarrollando y se ha ido arraigando después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se abre la puerta al humanismo, propiamente dicho, y que al día de hoy, justamente hoy, 2 de mayo del 2020, estas son algunas de las características de comportamiento posmoderno en las nuevas generaciones. Relativismo en lugar de absolutos. ¿Qué es esto? Bueno, un absoluto era, por ejemplo, quienes crean en Dios, el respeto irrestricto a la imagen de Dios. Ahora está relativizado en términos, bueno, si es que existe, porque pues igual no pasa nada y no existe y solamente son puras necedades y hemos estado engañados. Otra manera de relativizar un absoluto era el respeto de los padres, ¿no? Hacer caso a las explicaciones de los padres. Ahora les dicen a los padres, bueno, esa es tu opinión, pues yo difiero radicalmente de ella. Un segundo punto es la angustia fatalista por el futuro, es decir, una desesperanza. Se vive hoy el pragmatismo, y el pragmatismo es esta idea de vivir el momento. ¿Sí? Y el momento es lo único que importa. ¿Quién sabe si mañana haya algo? Ahora hay pandemias y la amenaza de guerras y la amenaza de bombas nucleares y la amenaza de un montón de cosas que ponen en tentativa el futuro. Entonces, se vive de una manera muy pragmática el disfrute ahorita. Y en algunas ocasiones he puesto yo el ejemplo de que si algunos chicos que asumen el pragmatismo como la forma de vivir, se les dijera, mira, por un lado, en una mano tengo 50,000 pesos en efectivo
y en otra mano tengo un bono de estudios hasta tu posgrado. ¿Qué tomas? Y muchos han contestado que toman el dinero porque el dinero es muy pragmático, no es para el momento, para ahorita. Y estudiar, quién sabe si esté vivo, quién sabe si siga la escuela, quién sabe si siga la vida, quién sabe si siga el mundo. Entonces hay una angustia fatalista por el futuro. También hay una irreverencia ante lo sagrado, lo que generaba un respeto, una sacralidad, ¿no? Que es, entre otras, la religiosidad. Ahora ya no la hay. He tenido pacientes, un paciente de 13 años, en donde le pregunto en el cuestionario que yo le hago, en la charla inicial, le digo, oye, ¿tienes religión? Y me dice, sí. Y voltea a ver a su mamá y dice, ¿cómo se llama eso? ¿Cómo se llama, mamá? ¿Cómo se llama? Católico, hijo. Ah, sí, soy católico. Esa fue su respuesta, ¿no? Bien, renuncia de los códigos valorativos. Los valores son creencias personales, pero no solamente son creencias probadas con el tiempo de manera ancestral, de manera generacional hacia atrás, y que nos sirven de guía para poder cimentar un comportamiento. Ahora se renuncia a los códigos de valores y hagan de cuenta que esto significa ir a una de exploración al campo, al bosque, sin una brújula o sin elementos que nos den referencia de en dónde estamos, con una alta posibilidad de extravío. Esa es la renuncia de los códigos valorativos y cada quien va generando sus propios códigos, ¿no? Lo haré a mi manera, lo haré a mi parecer, esta es mi ley, yo soy el jefe de jefes. En fin, esta renuncia de los códigos valorativos hace que las personas empiecen a dar vueltas en su vida en círculos y ni cuenta se dan. Y cuando uno los cuestiona o los hace ver, pues se voltean de manera muy seria, incluso muy segura e incluso muy agresivos, diciendo que están en el rumbo de lo que ellos quieren, dando vueltas en redondo. La habilidad emocional. Las nuevas generaciones tienen la habilidad quiere decir fragilidad emocional, en donde pueden ser muy buenos, muy competentes, muy competidores, gracias a la sensación que la tecnología les da. Tienen el mundo en sus manos en el teléfono celular y tienen prácticamente toda la información que quieran. Nada más que resulta que el dinero enterrado no sirve para nada, aunque sea dinero. Un aparato que me puede dar la información que yo quiera, si solo lo ocupo para memes y solo lo ocupo para chismear y solo lo ocupo para ver la vida íntima de las celebridades que se encueran, pues se convertirá en dinero enterrado. Y volveremos a tener problemas como cuando la tecnología no era lo principal. En el pasado había embarazos no deseados, porque había desconocimiento de métodos anticonceptivos, había menos métodos anticonceptivos y no había información que dieran los padres o las escuelas. Hoy, con información escolar, con el celular, con internet en la mano, sorprendentemente sigue habiendo el mismo número de embarazos no deseados, lo cual nos indica que esta forma globalizada de la información, si se utiliza mal, es como no tener nada. Y da la habilidad emocional, porque en la medida en que los chicos se sienten grandes porque están empoderados por la tecnología, quieren competir cuando les tocan situaciones que tienen que resolver de manera humana, como situación humana, se vienen abajo, tienen una habilidad emocional que se fragmentan con suma facilidad. Entonces, mientras no se salgan de una especie de zona de seguridad donde pueden resolver prácticamente todo con un copy-page o del dicho de otro que solamente buscan el dicho del otro y ya lo ponen como su dicho, mientras eso no cambie, se sienten seguros. Cuando tienen que resolver situaciones emocionales, situaciones de vida, ahí se ve su labilidad emocional. También hay un ego exacerbado por la tecnologización, justamente viene emparentado con lo de atrás.
en donde el dato se tiene con suma frecuencia y me ha tocado ver a nivel de chicos de secundaria, por ejemplo, que ya empiezan a tecnologizarse de una manera importante, que está el maestro haciendo la pregunta y a la mitad de la pregunta ya contestaron. ¿Quién descubrió? Sí, yo sé. Y ni necesitaba siquiera terminar la pregunta, ¿no? O se hace la pregunta, ¿quién descubrió América? Sí, yo sé. ¿Quién? No me acuerdo ahorita, pero sí sé. Y entonces ese es el ego exacerbado, en donde se habla de pronto con nuevos conceptos, a nuevas formas, nuevos problemas y también nuevas soluciones. Se habla de un analfabetismo funcional. Las personas funcionan porque están en una currícula, en una escuela, tomando materias, hacen exámenes, son calificados y no saben los contenidos que deben de saber. Entonces ese es un analfabetismo funcional. Por supuesto no existe la totalidad, no hablo de totalidades porque no existe, pero hablo de síntomas. Si la mayoría está tosiendo, la tos es el síntoma predominante, ¿no? Este ego exacerbado es sintomático de la vida postmoderna. También la búsqueda de placer inmediato en todo, la llamada sociedad light sin compromisos. Disfrute ahora y pague después. Sería tal vez una especie de eslogan del pasado de las tarjetas de crédito. Tal vez ahora el nuevo eslogan es disfrute ahora y no tiene que pagar nunca nada después. Sería el espejismo que se puede dar de manera mediática al ímpetu juvenil, que ese no hay que cortarlo nunca, pero si se hace de mala manera, de manera mañosa por los más media, por los medios masivos de comunicación, entonces nuestros jóvenes se vuelven pragmáticos, onanistas, solo quieren el disfrute sin compromiso. Hay una frase que da cuenta de esto. ¿Para qué compro la vaca si tengo la leche gratis? Y ahí vámonos a los noviazgos y a los matrimonios. ¿Para qué hago sufrir a unas si puedo hacer felices a muchas? Ahí estamos viendo cómo muere el compromiso como uno de los grandes signos del posmodernismo. 8. Sin historicidad. No crean recuerdos, ni ligas, ni filiación. Ahora se tiene mucho de todo. Tal vez no en carencia, sino tal vez en proporción. Si se tuvieran 2 o 3 pares o 5 de zapatos, tal vez sería lo proporcionado, lo proporcional a pues una vida de disfrute de las cosas. Ahora se convierte a recámaras llenas, con closets llenos de un montón de cosas que no se usan o se usaron una vez o que pasaron de moda porque antes eran los zapatos azules y ahora son rojos y los azules están enteros pero ya no son de moda, ¿no? Entonces ya no hay una historicidad. Antes se decía, me pongo mis zapatos favoritos, mis chanclas, mis guaraches, y andaba uno con sus zapatos favoritos. Ahora no hay favorito nada. Y se desecha el teléfono al año, año y medio, cuando se termina el contrato de los que se dedican a la telefonía y cambian de teléfono con la ilusión de que ahora el que viene es más, todavía más, y queremos la totalidad de todo ya, y todavía nos ofrecen que más allá de la totalidad total hay algo más. Eso es estar sin historicidad. No se arraiga nada, no tengo por qué tener un arraigo hacia algo que puedo cambiarlo al rato, ahorita, en este momento. 9. Abatimiento de las instituciones humanas. El matrimonio está en tentativa. Hoy se habla de estadísticas actuales, 2020, de alrededor de 7 divorcios de cada 10 matrimonios de personas jóvenes. ¿Será? La institución familiar. Ahora resulta que los comedores, el comedor, la mesa con sillas, nunca se usan, sirven para poner las mochilas, los portafolios, las bolsas del súper, pero no se utilizan para sentarse, para reunirse. Ya no hay esta familiaridad, no hay el tiempo para reunirse. Y créanme que ahora con la pandemia, muchas personas están sufriendo porque tienen que estar conviviendo y encerrados en algo a lo que no están acostumbrados. Hay personas de 15 años, de 18, de 20 años, que tienen 15, 18 o 20 años de no sentarse en el comedor
más que una o dos veces en esos 15, 18, 20 años, y eso con paradas frecuentes, porque el comedor, que es un símbolo familiar, ya no se utiliza porque ya no hay encuentros familiares. El credo, la religiosidad, hoy la religión predominante es un ateísmo global, en donde se puede creer a mi manera, a la manera particular, a lo que yo creo, a lo que me imagino, a lo que supongo, y hago entonces un armado, un híbrido de mis creencias, de mi credo personal. Y se vuelve entonces una religión personalizada, bueno, al punto de que en muchas latitudes hasta se le pide a Dios por el mal de otras personas, se le pide a Dios que me salga bien la tranza que voy a hacer, el delito que voy a cometer, y me encomiendo a Dios para que me proteja en eso. Entonces está abatida esta forma de relación con los credos personales. Y el trabajo se ha relativizado absolutamente. Nadie quisiera realmente trabajar, sino más bien tener el usufructo. Hay palabrejas, dichos que dan cuenta de esto, y que yo ya era chico cuando escuchaba esto, que decían que el trabajo es tan feo que hasta pagan por hacerlo. Bueno, y confusión de procesos evolutivos, extinción de las etapas del desarrollo. Vemos que niñas de 11 años ya son madres de familia, en muchos casos a los 11 años ya manejan un automóvil, a los 15 años ya tienen 10 de fumadores o 10 de alcohólicos, y todo esto es solo resultante de que todo se vale, todo está permitido. Y vemos aquí entonces una gráfica en donde esta gráfica es muy, muy interesante, donde se plantea que el desarrollo humano siempre ha sido una pendiente ascendente en la idea de tener un trabajo y de ese trabajo tener una familia, hacer un matrimonio, una familia y tener hijos a los cuales les podamos pagar una escuela, etcétera. Y ese medio de relación era el medio de producción. Si yo tenía un trabajo, era una bendición porque de ahí podía sacar todo para mis hijos. Vienen las guerras, sobre todo la Segunda Guerra Mundial, donde la alta tecnificación se especializa y de pronto necesito cascos. ¿Cuántos millones de cascos? Necesito botas. ¿Cuántos millones de botas? Necesito balas, rifles, camisolas, pantalones, lo que sea. ¿Cuántos millones de todo? Se termina la guerra y hay una alta especialización en la producción. Entonces cambia el sistema de relación, y antes era de producción y ahora se tiene que convertir a las personas, a todas las personas, en consumidores. Hay la tecnología para construir. Necesito teles. ¿Cuántas teles? ¿Cuántos millones de teles? ¿No? Porque por barco te los voy construyendo y cuando atraque el barco en el puerto tienes ya 5 millones de teles hechas. Nos tiene que convertir en consumidores. Ahí hay una tentativa de atentar contra la institución familiar. Los hijos requieren de un tiempo de crianza. Y como decía Aldo Nauri, alguien ha dejado de hacer algo, porque a todos nos convirtieron en consumidores y nos echaron a la calle a ganar dinero con la idea de que consumamos todo, y todo lo que es vendible lo deseamos, lo queremos comprar, pero para eso tenemos que ser consumidores. Y entonces dejamos la crianza a segundas y terceras y cuartas manos de responsabilidad, familia secundaria, a los abuelos, a los maestros, a la nana, a la tía o a la persona que le pago, e incluso al desconocido, con tal de salir a consumir. En el consultorio me han dicho muchas veces, es que hay que trabajar, y le digo, sin duda, yo también lo hago. Pero si vamos a convertir el trabajo solamente en pagar cuentas de la pantalla plana 4D o de los zapatos de moda, y eso es el vivir la vida, estamos entonces empeñando el cuerpo afectivo, el cuerpo biológico, por el cuerpo social. Y finalmente, ya para ir terminando, la enfermedad actual, el vacío de sentido a la vida. Cuando les pregunto a jóvenes en vivo, en charlas, les hago una pregunta con jiribilla: ¿quién se quiere morir? En un principio, nadie levantaba la mano y asumía yo que querían vivir,
Y la pregunta que seguía era, bueno, entonces, ¿para qué quieren la vida? Porque la vida se tiene que querer para algo. Hoy en día hago esta pregunta, la hice apenas recientemente, la semana pasada, a un grupo, y hubo de 15 personas, hubo 7 que levantaron la mano de quién se quiere morir. En términos de que si estoy disfrutando lo que puedo disfrutar porque la economía que tengo me lo permite, pero también no tengo un mañana, y un mañana es ese futuro. Y entonces lo mismo me da si me muero. Esto está pasando actualmente. Entonces, las nuevas tipologías, los tipos de seres humanos posmodernos se basan en algunos supuestos. Personalidades insatisfechas y transgresoras de la ley. Transgredir la ley me da de pronto un insuflo de vida, ¿no? Porque soy perseguido, porque me quita lo aburrido. Bebedores o adictos incontinentes ni limitantes. ¿De qué sirve una? Vengan 2 y 3 y 4 y las que vengan. Quiero tapar una especie de hueco y ese es el vacío existencial. Temperamentos polares pasan de estar iracundos a pasivos y de ser las víctimas a ser los vencedores, ¿no? Los héroes de la película. Personalidades desilusionadas y confusas, si no tienen la brújula de los valores, por supuesto que están dando vueltas en redondo cuando ellos afirman que van muy seguros en sus caminos. Seres humanos sin credo, sin escala de valores, sin creencias, sin nada que los frene. Una escala de valores y un credo personal sería lo siguiente: algo que me frene si es necesario que yo tenga que frenarme en la siguiente copa, en hacerle daño a alguien, en hacerme mal a mí mismo, algo que me frene. No hay ese algo. Incluso hay un meme que dice, ¿para qué me invitan si ya saben cómo me pongo? Lo que da risa es que falta esa estructura de personas. Entonces tenemos una adolescencia desorientada de 3 maneras, que son los síntomas, básicamente rebeldes. Los rebeldes están frustrados y enojados y se expresan con violencia. Los voluntariosos, es decir, con una voluntad pervertida, que están temerosos y ansiosos y pueden ser víctimas fáciles de las adicciones. Y apáticos, que están desmotivados y perdidos de sentido de vida, depresivos e incluso suicidas. Eso es lo que están sintomatizando en general muchos jóvenes en la actualidad. Y vemos que la situación de las adicciones, enfocándose a las adicciones, cada vez es mayor el problema y cada vez es más difícil y complejo y cada vez los consumidores son más jóvenes y cada vez las drogas son más tóxicas y adulteradas. Nunca han sido buenas, pero de tóxicas, de basura a basura a basura, mega basura. Y cada vez las drogas son esa basura. Y cada vez hay mayor tolerancia a su uso recreativo y cada vez hay menos atención por parte nuestra a nuestros hijos. El problema es muy grande y promete serlo aún más. ¿Por qué? Si no cambiamos y modificamos nuestros patrones de comportamiento, dice el doctor Albert Einstein, locura es pretender resultados diferentes haciendo las mismas cosas. Principales factores que ponen a los jóvenes en riesgo de entrar en contacto con las drogas: carencia de normas claras sobre su comportamiento, no límites, no lo regañes, no va a ser que se te vaya a traumar el niño, ¿no? Falta de afecto genuino en la familia y ausencia de comunicación y respeto entre los miembros. He visto jóvenes de 21 años mentándole la madre a sus mamás, a sus papás, como forma de relación. La agresión, indiferencia y alejamiento emocional entre padres e hijos, así como entre ambos padres. Actitud permisiva ante el consumo de drogas legales, alcohol y tabaco, o ilegales, y se fomenta en la casa. Limitar la manifestación de emociones y sentimientos. Los hombres no lloran, por ejemplo, ¿no? Fracaso escolar o fallas académicas a veces no es culpa del estudiante, sin embargo, ya no hay la estructura para que puedan salir adelante algunos de ellos. Poca capacidad de adaptación al entorno social o intolerancia en caso de frustración. Les cambian la jugada de las certezas que quieren tener y no saben, porque no están madurados para resolver como lo haría un adulto. Desconocimiento sobre el riesgo real que implica el consumo de drogas. Y esto está un poco ligado a esta frasecita que lo convertí en chiste de alguien que me dijo alguna vez: mira, Mauricio, yo llevo 14 años fumando mota y no se me ha hecho vicio, ¿no? Desconocimiento sobre el riesgo real, ¿no? Fácil acceso a las sustancias adictivas, tener una idea errónea
de que su grupo de iguales acepta el consumo de drogas, porque no hay para que me den de comer, no, pero sí hay para invitarme la chela, el toque o el pasón. Siempre habrá alguien para eso. Mal aprovechamiento del tiempo libre, y hoy tenemos tiempo libre con la pandemia. Así es de que estamos creando, hoy en día se están creando seres humanos con mucho afuera, ropas de marca, autos de último modelo y mucho dinero y mucho en el aparador y nada en la bodega. Cuando lo que puede haber, si así lo quieren, mucho en el aparador, pero mucho en la bodega, mucho en las raíces, y no se está dando. Por eso, con un aire grande, un gran árbol con pocas raíces se viene abajo. Tenemos entonces que las raíces es toda esta formación que se ha dejado de dar, lo que se ha dejado de dar de acuerdo al doctor Aldo Naori. Estas raíces que den cimiento a las personalidades actuales, personalidades muy egocéntricas que con pocas raíces sienten que pueden resolver el mundo. De ahí que las generaciones Nini, lo que llamamos Nini, son una manera de expresar personas que si trabajan o estudian, no saben y no quieren hacerlo. Y si no trabajan y no estudian, no les importa no hacerlo. Ese es el tipo de personalidades que solo quieren recibir el usufructo de lo lindo y lo bonito de la vida, pero nada más. Hace 12 años teníamos 7.8 millones de ninis en México. ¿Cuántos más habrá? Una vez llegó un joven a mi consultorio y me dice como con orgullo, yo soy un nini, como si perteneciera a un grupo, como si fuera parte de algo que fuera aplaudible. Una situación que a nosotros los padres nos ha tocado es que con el boom de la apertura en los años 60, postmodernos, después de la guerra, posguerra, es que nos convertimos en jóvenes que rompimos con reglas, ¿no? Pero respetábamos a los padres. Ahora nos hemos hecho los padres sándwiches, padres que nuestros papás nos regañaban y padres que nuestros hijos nos regañan. Hemos perdido esa presencia y esa autoridad. Hijos extraviados que creen que lo que nos dicen tienen toda la razón, y cuando están en problemas, embarazos no deseados, terminan viviendo en la casa de los padres. Deudas que los padres terminan pagando, circunstancias en las que se meten en problemas que los padres con su infraestructura lograda terminan pagando. Y ellos son los que mandan ahora y son los que deciden cuánto tienen que beber y que no los consumen ninguna droga. Tenemos de pronto, y no lo digo yo, lo dicen muchas investigaciones, en muchos hogares, por desgracia, no en todos, pero en muchos, por desgracia, hijos empoderizados y tiránicos que tienen a sus padres arrodillados frente a sí, con el miedo de que se nos van de la casa, se nos van a enojar, no le digas nada porque ya sabes cómo se pone. Eso es lo que entre padres dicen ahora, cuando lo que necesitan son continentes. Una pecera sin el vidrio de la pecera no puede contener a ningún pez, ni el agua para que vivan los peces. Necesitamos ser un buen continente. Si no, lo que estamos viendo son síntomas de los jóvenes y de la juventud. Emociones que los desbordan y están todo el tiempo enojados, todo el tiempo fastidiados, todo el tiempo aburridos, porque no tienen esta contención. Y aburrido no es que no esté divertido. Aburrido es que no está ocupado con cosas que le den sentido para su vida. El adicto finalmente cree que es víctima del pasado, de la pobreza, del desamor de los padres, del destino fatalista, de Dios, del gobierno, de la escuela, del vecino, de la novia, etcétera. Y no, es víctima de creer que puede con algo que no es darle a un bebé un bistec, una rachera, a un bebé de brazos darle una rachera. No puede con eso. El adicto usa básicamente tres muletas: la negación, la proyección y la racionalización, para frenarnos y negar su fragilidad a las adicciones. La educación existencial es una propuesta que en la Logoterapia tenemos, que es regresar a este acopio, a esta charla, a estas instituciones humanas, a estas fuentes de atención
organizándonos de una mejor manera, y eso sería una temática aparte, la educación existencial, y si se da el momento, hablaré de la educación existencial. Sí hay maneras de contrarrestar este flujo, pero necesitamos cerrar filas, reconocer primero que hay un problema y cerrar filas. Por último, y para terminar esta reflexión, es importante considerar que más allá de lo humano existe una dimensión trascendente, que es donde es la apuesta de la logoterapia, que es la dimensión no ética, en donde podemos ver sentidos claros a nuestra vida. ¿Cuál es el propósito? Que tengamos la libertad, sí, pero la libertad para responder ante lo que la libertad nos plantea. Afuera están todas las posibilidades de riesgo. Seamos libres, eduquemos en libertad y responsabilidad para que se tomen mejores decisiones. Sea cual sea el sentido de la vida de un joven, de una chica, tú eres mejor sin drogas. Créelo. Gracias.